Muy bienvenidos y bienvenidas a este domingo de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Que el amor de Dios, la gracia de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, así sea. El libro de Éxodo en su capítulo 24 dice así: El Señor dijo a Moisés: Sube hasta mí a la montaña y quédate aquí. Yo te daré las tablas de piedra con la ley y los mandamientos que escribí para instruirlos. Entonces Moisés se levantó junto con Josué, su ayudante, y subió a la montaña de Dios. Él había dicho a los ancianos de Israel: Espérennos aquí hasta nuestro regreso. Con ustedes quedarán Aarón y Hur. El que tenga algún pleito que se dirija a ellos. Y luego subió a la montaña. La nube cubrió la montaña, y la gloria del Señor se estableció sobre la montaña del Sinaí, que estuvo cubierta por la nube durante 6 días. Al séptimo día el Señor llamó a Moisés desde la nube. El aspecto de la gloria del Señor era a los ojos de los israelitas como un fuego devorador sobre la cumbre de la montaña. Moisés entró en la nube y subió a la montaña. Allí permaneció 40 días y 40 noches. Es palabra de Dios. El segundo libro de Pedro en su capítulo 1 dice así: Porque no les hicimos conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo basados en fábulas ingeniosamente inventadas, sino como testigos oculares de su grandeza. En efecto, Él recibió de Dios Padre el honor y la gloria, cuando la gloria llena de majestad le dirigió esta palabra: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Nosotros oímos esta voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en la montaña santa. Así hemos visto confirmada la palabra de los profetas, y ustedes hacen bien en prestar atención a ella, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y aparezca el lucero de la mañana en sus corazones. Pero tengan presente, ante todo, que nadie puede interpretar por cuenta propia una profecía de la Escritura, porque ninguna profecía ha sido anunciada por voluntad humana, sino que los hombres han hablado de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Es palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Mateo, capítulo 17, versos 1 al 9. Gloria sea a ti, oh Señor. Dice así la palabra del evangelista Mateo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Señor, qué bien estamos aquí. ¿Quieres que levante aquí mismo 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías? Todavía estaba hablando, cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra, y se oyó una voz que decía desde la nube: Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra, llenos de temor. Jesús se acercó a ellos y, tocándolos, les dijo: Levántense y no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo.
Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: no hablen a nadie de esta visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Hasta aquí la lectura del Evangelio. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo para con todos ustedes. Amén. ¿Subimos al encuentro con Dios o Dios baja a nuestro encuentro? El significado de subir o bajar, más que tratarse de un recorrido geográfico, existe una dimensión simbólica en el concepto teológico. En los textos de hoy, el monte elevado o montaña con las nubes simbolizan el lugar donde habita Dios, un lugar al que nos llama y se dispone a llevarnos, y un lugar desde donde desciende el encuentro de las realidades en nuestra convivencia. La escena de la transfiguración es una actualización de la escena de aquella experiencia en el monte Sinaí. Cuando Moisés es llamado por Dios a la montaña, al subir, la nube donde habitaba Dios permaneció en la montaña durante 6 días. Al séptimo día, Dios llama a Moisés para que ingrese a la nube. Si consideramos el valor simbólico de este recorrido, más allá del recorrido geográfico que haya hecho alguna vez Moisés en el Sinaí, podemos ver que hay un llamado de Dios, una escucha de Moisés, un tiempo preparatorio, inconcluso, creativo o creador, que tiene su significado en el simbolismo de los 6 días, y el momento perfecto del encuentro entre lo divino y lo humano que vendría a darse en ese séptimo día. El número 7, en la numerología bíblica, simboliza lo perfecto. Moisés permaneció junto a Dios en la montaña 40 días y 40 noches. Aproximarse al lugar donde habita Dios para conocer mejor su voluntad requiere algo de tiempo, donde la atención no se disperse. El encuentro perfecto con Dios, que por supuesto es algo que lo prepara y organiza Él y no el ser humano, también requiere de un tiempo, que tiene que ver con estos 40 días y 40 noches. El tiempo donde se sigue educando la atención para que no se disperse ni se confunda. Un tiempo de aprendizaje desde esa experiencia. Recordemos, por ejemplo, a Jesús en el desierto por 40 días y 40 noches y cómo en su experiencia se clarifica y no deja que nada confunda la orientación que tendrá el ministerio que estaba por comenzar. El ser humano es llamado por Dios, la escucha de ese llamado lo predispone al momento de tal vez incertidumbre, de preparación, de creatividad, para acercarse a la voluntad de Dios. El tiempo de incertidumbre y creatividad reorienta al ser humano hacia la voluntad de Dios. Moisés baja de la montaña con la ley de Dios y el pueblo, para acercarse a la voluntad de este Dios, requiere obedecerla. Para lograr esa obediencia a la ley de Dios, no es suficiente la sumisión. Es necesario escuchar ese llamado, predisponerse a momentos de incertidumbre, a la preparación, a la creatividad, para poder reorientar la atención hacia esa voluntad divina. Esta ley fue administrada por seres humanos, por instituciones a lo largo del tiempo. Los que la administraron también deberían haber sido obedientes a esa ley divina. A lo largo de la historia, muchos que administraron la ley de Dios no fueron obedientes, pero exigieron obediencia a su lugar de poder institucional. Lo que fue desarrollando en la población
desorientación, confusión y con ello un alejamiento de la voluntad de Dios. En la transfiguración es Jesús el que lleva a sus discípulos a un lugar elevado en el sexto día, para que el llamado que tuvieron tenga un momento de incertidumbre, de preparación y de creatividad. El llamado que tuvieron los discípulos está relacionado con el llamado que recibieron Moisés y Elías. El mismo Dios que llamó a Moisés y a Elías es el Dios que los ha llamado en la persona de Jesucristo. Toda esta experiencia les iba preparando a estos discípulos para el apostolado que llevarían adelante luego de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Estamos próximos a comenzar el tiempo litúrgico de Cuaresma, un tiempo en el que, desde la fe cristiana, nos predisponemos a escuchar el llamado de Dios, a dejar que nos interpele su voluntad, a que nos conduzca a una meditación que clarifique y oriente nuestra atención y pensamiento en medio de las realidades en las que hoy habitamos. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento humano, nos guarde a cada uno y a cada una en la verdadera fe hasta la vida eterna. Amén. Bondadoso Dios, permite que seamos sensibles a tu llamado y ayúdanos a no desorientarnos y no dejes que nos confundamos. Danos claridad de tus propósitos en este mundo y toma nuestras vidas, elevándolas de toda violencia y mal, para que podamos servirte en todo momento. Renueva nuestra salud y vitalidad, y te pedimos que asistas a las personas que conocemos y necesitan de ti, por estar sufriendo enfermedades, duelos, angustias, dificultades laborales, intolerancia o violencia de algún tipo. Especialmente te pedimos por las personas, familias y pueblos que sufren los flagelos de la guerra. Dales fortaleza y esperanza en la paz que proviene de ti. Te pedimos en especial por el pueblo de Ucrania y el pueblo de Rusia. Dale sabiduría y compromiso con su vocación de servicio a científicos, médicos, docentes, gobernantes, autoridades civiles y militares, y a cada persona que tiene responsabilidades para con la población. Conoces nuestras propias realidades y nos ponemos en tus manos para que nos asistas según tu voluntad. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recibamos la bendición de Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelva el Señor su rostro a ti y te conceda su paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.